Bien, pues entonces damos inicio a la audiencia de sobreseimiento y reapertura en la causa 3643-2021. Entiendo que el sobreseimiento fue solicitado por el Ministerio Público. Así es, magistrado. También por la defensa, señoría. Ya. Entonces Sí. vamos a dar lugar a la palabra a la Fiscalía. La parte querellante solicitó la reapertura de la investigación también. Sí, se entiendo que pidió la reapertura. Pero como están pidiendo el sobreseimiento, a menos que la Fiscalía tenga alguna otra instrucción. No, magistrado. Nosotros vamos a insistir en el sobreseimiento y en oponernos a la reapertura, por las razones que están indicadas acá en la minuta. El delito, acá hay una querella presentada, su señoría, la causa no se ha formalizado, la querella invoca la falta penal de omisión de denuncia prevista en el artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 175 del mismo código y con el artículo 494 del Código Penal. Como indiqué, ya esta causa no se formalizó, se inicia por la querella de don Luis Mariano Rendón, y esta vez se querella en contra de la Superintendencia de Casinos, la Superintendencia de Casinos, por la falta penal de omisión de denuncia. Se basa en un informe de la Cámara de Diputados que daría cuenta, en definitiva, que la querellada o la imputada habría omitido su obligación de denunciar respecto a está relacionado con Enjoy. Para poder dar cuenta voy a leer mejor, más que lo que dice la minuta, porque es un poco más largo y un poco más complicado. Este informe de la Cámara de Diputados lo que dice, que entiendo que también está duplicado en la querella, es que con fecha 29 de abril de 2020 la Cámara de Diputados acordó conformar una comisión especial investigadora respecto de los actos de los órganos de la Administración del Estado encargados de fiscalizar los casinos de juego, y en especial acerca del estado de insolvencia del Grupo Enjoy y del consiguiente daño a finanzas municipales y regionales. Dicha comisión especial investigadora elaboró un informe que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de marzo de 2021 por 110 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Una de las irregularidades objeto de la investigación fue la operación de juegos de azar en línea por parte de la empresa Enjoy Gestión Limitada, lo que implicaba una vulneración a la ley de casinos. Al respecto, en la página 182 del referido informe se señala, en efecto, siendo una causal de revocación del permiso de operación, es evidente la gravedad de la conducta desplegada por la sociedad de operadoras de propiedad del Grupo Enjoy, lo que tendría que haber dado lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio, y si no se comprobaba que efectivamente, y si se comprobaba que efectivamente se estuvieron desarrollando juegos de azar online, se debió hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 42 de la Ley 19.995. El citado artículo 42 de la Ley 19.995 señala que corresponde a la Superintendente de Casinos, en su número 16, accionar ante los tribunales de justicia de oficio o a petición de parte respecto de la explotación o práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley por personas o entidades no autorizadas, como asimismo por los delitos de infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. La operación de juegos de azar en línea es constitutiva del delito contemplado en el artículo 276 del Código Penal, que señala los autores, empresarios, administradores, comisionados o agentes de lotería no autorizados legalmente incurrirán en la multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales y perderán los objetos muebles puestos en lotería. Previamente el artículo 275 del mismo código estableció que es lotería toda operación ofrecida al público y destinada a procurar ganancia por medio de la suerte. En conclusión, la querellada, en conocimiento de que una empresa del Grupo Enjoy desarrollaba apuestas en línea, estaba en la obligación, conforme a su normativa orgánica y conforme al artículo 175, letra B del Código Procesal Penal, de efectuar la correspondiente denuncia penal. Al no hacerlo, incurrió por su parte en el ilícito contemplado en el artículo 177 del Código Procesal Penal. Eso es lo que básicamente señalarían los querellantes. En la querella se solicitaron 2 diligencias, su señoría, que es que se tome declaración a la querellada sobre los hechos en materia de esta querella y que se despache la orden de investigar a Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. A ambas solicitudes, fiscal titular resolvió en su momento no al lugar, pero sí dio lugar a la siguiente diligencia, que fue despachar un oficio con requerimiento de información a la superintendente de Casinos. La petición principal de dicho requerimiento de información fue la siguiente: si ha existido por parte de vuestra superintendencia formulación de denuncia criminal en relación a operaciones de apuestas en línea por parte de la empresa Enjoy Gestión Limitada.
Para el caso que no hubiere formulación de denuncia, se pueden indicar los fundamentos jurídicos para tal decisión. La Superintendencia de Casinos contestó mediante oficio ordinario número 845/2021 y en esta señaló que con relación a lo consultado en el numeral 1 y atendido los hechos denunciados en la querella que da origen a la investigación penal a su cargo por la supuesta omisión de denuncia, cumplo con informarle que esta superintendencia no ha formulado denuncia criminal referida al desarrollo de apuestas en línea administradas por la empresa Enjoy Gestión Limitada, al no haber tomado nunca conocimiento de una operación con dichas características. Sin perjuicio de lo anterior, es del caso señalar que esta superintendencia ha analizado los antecedentes que a continuación se señalan relativos a determinadas actividades promocionales desarrolladas por parte de la empresa Enjoy Gestión Limitada, respecto de los cuales, y en atención a su contenido, se consideró pertinente evaluar de manera preventiva si estas podrían configurar o no una explotación de juego de azar online, descartando finalmente dicha hipótesis conforme a las razones de hecho y de derecho que se indican a continuación y en consecuencia no formulando denuncia criminal, ya que no constituirían delito conforme a lo prescrito en el artículo 266 y 267 del Código Penal. En el oficio, efectivamente, fundamenta la superintendenta las razones por las cuales esta autoridad fiscalizadora considera que no hubo delito de parte de Enjoy, y de ahí que no formula la denuncia. Los fundamentos que ella expresa en este oficio fueron compartidos por el fiscal a cargo de la investigación y en razón de eso procede a cerrar la investigación y solicitar el sobreseimiento definitivo. Ahí es donde se produce que la querellante pide la reapertura de la investigación y solicita que se realicen las diligencias, estas dos indicadas, por no haberse realizado, pero de esas hubo respuesta, como indiqué ya, del parte del fiscal titular, y básicamente la oposición a la reapertura por esas diligencias porque serían inoficiosas, porque efectivamente en relación a la declaración de la Superintendencia de Casinos se cumple mediante el oficio ordinario 845, que viene firmado por ella y equivale a una declaración exhaustiva sobre la materia, por lo que tomarle declaración no tiene sentido alguno, porque va a declarar lo mismo que ya informó en el oficio. Y en segundo lugar, en relación a despachar una orden de investigar a la BRIDE, tampoco tiene sentido alguno, primero porque el querellante no indica qué se le debe solicitar a la BRIDE, o sea, es genérico, son una orden de investigar, y segundo porque esto es una materia propia de fiscalización, y los hechos están claros. Según la querellante, la Super de Casinos debería haber denunciado porque habría delito, estas apuestas en líneas no autorizadas, y según la imputada, no hay delito y por eso no formuló denuncia. Esto en definitiva sería una apreciación jurídica y esta apreciación jurídica es compartida por el fiscal titular. Por ende, no es un tema de fundamentos jurídicos, perdón, es un tema de fundamentos jurídicos y no de hechos. Y por ende no hay ninguna diligencia útil que la PDI pueda desarrollar. En cuanto al fondo ya de sobreseimiento definitivo por 250 letra A por parte de la Fiscalía, la Super de Casinos en el oficio 845 señala que no hubo explotación o práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la ley por personas o entidades no autorizadas, y por ende no hay delito del 276 del Código Penal, como señala el querellante, y por ende mal pudo haber denunciado la Super de Casinos un delito que no existe. De esta forma no se configura la falta penal de omisión de denuncia. Resumidamente, más o menos lo que se indica en el oficio, es que las consideraciones técnicas y jurídicas que permitieron concluir que no se trataba de ninguna manera de la explotación de juegos de azar online y por lo tanto no corresponde formular denuncia penal, serían básicamente lo siguiente. Indica en el oficio básicamente que en Chile hay que distinguir entre la prohibición que tienen las sociedades operadoras de explotar juegos de azar en línea, de las políticas comerciales tendientes a captar y fidelizar clientes en el marco de la explotación del casino de juego autorizado, conforme a la normativa vigente. En Chile, como sabemos todos, los juegos de azar constituyen una actividad económica, en principio, de naturaleza ilícita, que solo excepcionalmente, en virtud de una ley, es autorizada para ser desarrollada y explotada comercialmente bajo un estricto marco normativo regulatorio. Por su parte, en materia penal, los artículos 276 y 277 del Código Penal sancionan las infracciones de las leyes y reglamentos referentes a loterías y casas de juego, así como la explotación de rifas o juegos de azar en lugares públicos, entre otras figuras delictivas. Y respecto al artículo 277, el Tribunal Constitucional ha señalado que en los términos en que se encuentra redactado, permite a toda persona entender claramente que abrir una casa de juegos de azar donde habitualmente se reciban apuestas constituye un delito de conformidad al referido tipo penal. En términos similares, el excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado que, acorde a lo expresado precedentemente, será apuesta ilícita todo aquel juego de azar
que la ley no autorice, y por ende, un lugar donde existan instrumentos o máquinas de juego en que predominantemente o en forma exclusiva el jugador esté sujeto a la suerte, será contrario al ordenamiento jurídico chileno. Desde la perspectiva civil, adolecerá de objeto ilícito y criminalmente se expondrá a las sanciones de los tipos penales del párrafo 6 del título 6 del libro 2 del Código Penal. Y ya, en conclusión, aquí llegamos más. A partir de lo señalado, es posible afirmar, primero, que desde la perspectiva civil, lo que se sanciona con objeto ilícito es la deuda proveniente del juego, no el juego en sí mismo. Ello implica necesariamente que exista apuesta en el juego de azar que resulte de una deuda por parte de quien pierde en el juego. Y en la perspectiva penal, que es la que nos ocupa acá, se sanciona aquella apuesta ilícita proveniente de los juegos de azar no autorizados de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, así como la explotación comercial de estos. Nuevamente es requisito necesario que exista apuesta en dichos juegos de azar y que haya explotación comercial de estos, sin contar con una ley que lo autorice expresamente. Cabe señalar que en el uso y funcionamiento de la plataforma EnjoyWin, que básicamente es lo que se analizó, no existía la posibilidad de apostar, es decir, arriesgar cierta cantidad de dinero en la creencia de que algo, como un juego, una contienda deportiva, etcétera, tendrá tal o cual resultado. Cantidad que en caso de acierto se recupera aumentada a expensas de las que han perdido, de lo que han perdido quienes no aciertan. Así, de acuerdo a los diversos antecedentes presentados por la sociedad Enjoy S.A. y analizados por la superintendencia, esta concluyó que en el funcionamiento de la plataforma EnjoyWin no se observan características asociadas a un juego de azar, pues en la plataforma no se realizaron apuestas con dinero real, ni tampoco se entregarían premios canjeables por dinero, sino que los premios solo implicarían conceder mayor tiempo de juego, el cual también se podría extender a través de la compra de los denominados coin, sistema de puntos de juego utilizable exclusivamente en la plataforma EnjoyWin, con los que los usuarios pueden participar en todos los juegos de la plataforma, siguiendo las reglas establecidas en ella, mediante pagos en dinero a través de Mercado Pago. En este sentido, resultó relevante en el análisis realizado por la superintendencia lo indicado en la página 6 del oficio, de los términos y condiciones generales de uso del sitio www.enjoywin.net a propósito de la entretención responsable. En particular, lo referido a que, no obstante tratarse EnjoyWin de una plataforma gratuita en la que no es posible efectuar apuestas por dinero, ni retiro de dinero, ni convertir coin en dinero, a continuación el usuario podrá encontrar algunas de las recomendaciones contenidas en el documento referido en el párrafo anterior, a objeto de que los usuarios tomen conciencia de la importancia de un juego libre de riesgos desarrollado en un entorno seguro y de bienestar. O sea, básicamente acá no había apuestas en dinero, ni tampoco la posibilidad de poder ganar y que esto fuera retribuido con dinero. Del mismo modo, en el reglamento de uso de la plataforma EnjoyWin, indica en su punto 5.7 restricciones de uso de los coins. Los coins son un valor ficticio, no transable, intransferible, no intercambiable por dinero, no canjeables, no retirables, no válidos para otro tipo de acciones comerciales, ni promociones que no estén vinculadas al sistema www.enjoywin.net, y no permiten formular apuestas de ningún tipo en casinos online ni en casinos físicos de forma presencial. Asimismo, los antecedentes señalan que solo hubo 3 transacciones de prueba en esta plataforma y por un monto de 12.202 pesos, por lo que no hubo explotación comercial de ningún tipo, entre otras razones debido al actuar oportuno de la superintendencia. En conclusión, la plataforma EnjoyWin no permitía realizar apuestas, habiéndose acreditado además que a través de la referida plataforma no se recibió dinero de terceros. Se autorizó su funcionamiento y publicidad en la medida que se eliminara la opción de compra de tiempo for fun, circunscribiéndose exclusiva y estrictamente, por tanto, el funcionamiento al ámbito de las promociones reguladas por la normativa respectiva, en particular la circular SCJ número 43 de 14 de noviembre de 2013. Entonces, señoría, y aquí el resumen, los hechos en materia de la querella no configuran delito alguno, ya que la plataforma EnjoyWin no era un sitio de juegos online como lo indica o lo pretende la querellante en su querella, por lo cual nada tenía que denunciar la superintendente de casino. Por ende, aquí la super de casino ejerció sus facultades fiscalizadoras y en el marco de estas facultades tomó medidas preventivas respecto a las supuestas apuestas en línea de Enjoy. Ejemplo de lo que hizo: eliminar la opción de compra de tiempo for fun,
concluyendo que nunca hubo apuestas en línea con dinero y por ende no hubo juego de azar. Y entonces no hay por parte de la imputada la comisión de la falta penal de omisión de denuncia que alega la querellante. Y finalmente, magistrado, lo que entendemos también nosotros es que para que exista la falta de omisión de denuncia se requiere dolo directo, es decir, que la comisión del delito cuya denuncia se omite debe ser claro y patente, y por ende la omisión debe ser dolosa. Aquí lo que se observa es que no hay claridad alguna, o sea, más bien hay razones de peso para estimar que no hay delito, sobre el supuesto delito del artículo 276 del Código Penal, los juegos de azar en línea no autorizados, y por ende mal podría cometer la falta a la superintendente de casino si en definitiva ella tenía otra visión respecto a la interpretación jurídica que se diera de ellos, que es lo que indiqué en principio. Aquí lo que hubo fue una fiscalización ejercida dentro de sus atribuciones y directrices propias dirigidas a la empresa Enjoy dentro de esta facultad y una apreciación jurídica sobre por qué no hubo juego de azar. Y esta apreciación jurídica de la superintendencia también es compartida justamente por el fiscal a cargo de la investigación y por esa razón solicita también el sobreseimiento definitivo por la norma 250 letra A, entendiendo que aquí no existe delito, señoría. Me refería a los dos puntos también a la reapertura en el. Bien. La defensa ahora tiene la palabra. Gracias, su señoría. Sí, voy a precisar algunos puntos. Efectivamente, su señoría, esta querella se basa en un informe realizado por la Cámara de Diputados. Es efectivo que el año pasado, en abril del año pasado, se inició una comisión investigadora en la Cámara de Diputados a propósito del daño, la insolvencia del grupo Enjoy, que evidentemente causaba daño a las finanzas regionales y municipales a través de los pagos de los impuestos. Es importante el título de esta comisión, su señoría, porque el título señala Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de los órganos de la administración encargada de fiscalizar los casinos de juego, particularmente respecto al estado de insolvencia del grupo Enjoy y el daño a finanzas regionales y municipales. En el contexto de esta comisión investigadora, su señoría, en la página 178 se relatan los hechos que después fueron materia de la querella deducida por el señor Rondón. En la página 178 se relata el incidente de los juegos online por parte de Enjoy Gestión Limitada. Y se señala que Enjoy, a través de la plataforma Enjoy Win, habría habilitado una plataforma para juegos online, for fun, por diversión, para poder, fidelizar a los clientes. Ahora, este informe, su señoría, recomienda, como todos los informes que realiza la Cámara, respecto de este punto, solo señala en su página 189, numeral quinto, respecto de la operación de juegos en línea por parte de los casinos Enjoy, solicitar un pronunciamiento de la Contraloría General de la República en orden a si el comportamiento de la superintendencia se ajustó a derecho o no. ¿Y por qué es importante esto, su señoría? Porque, evidentemente, si fuera claro que los hechos relacionados con el Enjoy Win eran delito, pues bien, la obligación de denuncia también afectaría a los señores diputados de la República. Sin embargo, los señores diputados, su señoría, no recomendaron oficiar al Ministerio Público por estos hechos. Solo recomendaron oficiar a la Contraloría. Más grave aún, y más claro queda que estos hechos no pueden ser considerados delito, a la luz de que 9 diputados de la comisión investigadora, su señoría, realizaron una denuncia ante el Ministerio Público. Esta denuncia se interpuso el 13 del 4 del 2021. La fecha también es importante, su señoría, porque la querella se interpuso el 23 de marzo del 2021. Y los 9 diputados encabezados por don Rodrigo González Torres no denunciaron los hechos relativos a Enjoy Win como constitutivos de delito. Entonces, nuevamente, si fuera tan claro que estos hechos son delito, bueno, entonces los señores diputados también podrían verse responsables de esta omisión de denuncia. Para terminar este punto, quiero señalar que en esta denuncia que realizan los diputados, que también se basa 100% en el informe ya mencionado, que es donde se basa la querella, efectivamente, su señoría, no se observa la palabra Enjoy Win porque los diputados no entienden que esta conducta fuera constitutiva de delito. Sin embargo, su señoría, la
parte querellante interpone la querella conforme lo ha explicado la señora fiscal. Ahora, su señoría, ¿qué pasó con el tema de Enjoy? Efectivamente, como señaló la señora fiscal, los juegos en línea son prohibidos en Chile. Entonces, Enjoy, cuando lanza la plataforma el 1 de julio del año recién pasado, informa a la Superintendencia de Casino y Juegos. El día 2 de julio, la Superintendencia de Casino y Juegos, con la información que le señala a Enjoy, suspende la plataforma. Y la suspende, su señoría, fundamentalmente porque efectivamente tenía esta opción de comprar coins, y se señalaba que esa opción de comprar coins generaba mayor tiempo de juego. Evidentemente, como había una opción de dinero, era una cuestión que parecía lógico suspender, porque podríamos estar frente a juegos en línea. La Superintendencia de Casino suspende y le solicita mayores antecedentes a Enjoy. Se acompañan mayores antecedentes a Enjoy, y lo que termina pasando, su señoría, es que días después, el día 8 de julio, la Superintendencia autoriza la plataforma, pero eliminando el botón de pagos por parte de Enjoy. ¿Y por qué lo hace, su señoría? Porque evidentemente las operadoras de casino tienen derecho a realizar actividades de fidelización de sus clientes. Por lo tanto, eso era lo que había que analizar en detalle. Y aquí, su señoría, requiero especial interés, porque recientemente, en el diario El Mostrador, se ha filtrado, que muy probablemente sea el basamento de las alegaciones de mi contraparte, un informe interno de la Contraloría, de la Superintendencia de Casino, donde se habría dicho preliminarmente que esto era un juego de apuestas. Esto se filtró el día lunes en el diario El Mostrador. Primero, quiero señalar, su señoría, que esto se refiere a una minuta interna elaborada por la División de Fiscalización de la Superintendencia de Casino. Como ya les señalé, el 1 de julio se lanza la plataforma, se informa a la superintendencia, el superintendente subrogante solicita inmediatamente un informe interno para ver en qué consiste esta plataforma, y ese informe interno señala, y voy a leer la conclusión completa: esta división, con los antecedentes vistos, puede concluir que si tiene un valor el medio de apuesta coins, la cual se contradice la declaración que la compra es para un mayor tiempo de juego, configurándose con esto apuestas efectivas con un medio valorado. Para que esta plataforma se permita, a juicio de esta división, la compra debería ser por tiempo de juego en el servicio, no por compra de coins. Finalmente, se solicita, para analizar de mejor forma dicha plataforma, pedir a Enjoy Gestión una cuenta de usuario para ver cómo esta funciona y a su vez en qué repercute en el club de fidelización. Entonces, existe este informe. ¿Qué hace el superintendente? Pide un informe. Este informe en principio le dice: cuidado, esto puede ser un juego en línea. Este informe termina en otro informe, que es el día 6 de julio. Recordemos que se restablece el juego el 8, o sea, la plataforma el 8, donde se profundiza más y se dice que en el fondo se aclara que en el fondo puede no ser un juego de azar. Ahora, se va a decir muy probablemente que este primer informe que yo le he leído, señoría, realizado por la División de Fiscalización, se omitió, se escondió, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eso no es efectivo. Este informe, su señoría, se entregó al señor Leiva, que hizo una solicitud por transparencia, que es un ex superintendente de casino, más allá de lo que obligó Transparencia a entregar. Por lo tanto, cuando se quiera decir la superintendencia escondió este informe, eso no es efectivo, porque lo entregó a una persona que regularmente comparece ante la superintendencia, que fue un superintendente y que evidentemente asesora a gente que está relacionada con el tema de los casinos. Como dije, esto es un informe interno, una primera opinión, no es un acto de la administración y que evidentemente siempre actúa más allá, porque evidentemente tiene que prever cualquier delito. Bueno, la superintendencia solicita una cantidad de antecedentes, los que llegan el día viernes 3 de julio del 2020. Parte de estos antecedentes ya han sido señalados por la señora fiscal. Efectivamente, llegan antecedentes que son importantes para esta discusión. Lo primero, su señoría, se acompaña el reglamento de uso de la plataforma Enjoy.
quiero recalcar, estos antecedentes no se tenían con esa primera opinión, documento interno que probablemente sea traído a la vista. Y este reglamento es muy importante porque en el 5.7 señala que las coins son un valor ficticio no transable, intransferible, no intercambiable por dinero, no canjeable, no retirable, no válido para otro tipo de acciones comerciales ni promocionales que no están vinculadas al sistema de Enjoy.net y no permiten formular apuestas en ningún tipo de casinos online. Esto efectivamente se suma al hecho que en los términos y condiciones, también acompañados con posterioridad al momento en que se informa, se señala que Enjoy.win es una plataforma gratuita, que no es posible efectuar apuestas en dinero, ni retirar dinero, ni convertirlo en coins en dinero. Por lo tanto, también se subraya lo mismo. Entonces, estamos con que la superintendencia el 1 de julio recibe esta información, suspende al día siguiente en virtud de los informes internos, se recopila mayor información y varios días después, el 8 de julio, establece la posibilidad de que esta plataforma siga operando, pero sin la posibilidad de la compra de coin. Ahora, ¿por qué esto no es delito? Porque si no es delito, evidentemente la superintendenta no pudo haber no denunciado algo que fuera delito, aunque el estándar para el delito de omisión de denuncia muy bien ha sido señalado por la Fiscalía. Estamos ante hechos conocidos por funcionarios públicos, los diputados de la República, que fueron denunciados al Ministerio Público y no fueron incorporados. Por tanto, el delito de omisión de denuncia requiere a lo menos que el delito esté claro. Y claramente los antecedentes acá dan cuenta de que no está claro, estamos ante un hecho que sea evidentemente delito. Por lo tanto, exigir a la superintendenta una conducta frente a un hecho que no es claro como delito, ya parece que hace que el delito de omisión de denuncia no pueda configurarse. Pero lo importante en esto, su señoría, es lo que ya nos señaló la señora fiscal respecto a cómo se ha definido los juegos de azar. La sentencia 2758-2015 del Tribunal Constitucional lo ha definido a propósito del artículo 277. Y lo más importante es lo que dice en relación con el concepto de apuesta. Arriesgar cierta cantidad de dinero en la creencia de que algo como un juego, una contienda deportiva, etcétera, tendrá tal o cual resultado. Cantidad que en el caso de acierto se recupera aumentada a expensas de los que han perdido quienes no acertaron. No es lo mismo, señoría, que yo juegue un juego online gratuito y para tener mayores armas, por ejemplo, en un juego de guerra, pague con mi tarjeta de crédito para obtener nuevas armas, que podrían ser las coins, en este caso concreto. A que efectivamente entre varias personas se haga un pozo y una de las personas gane a costa de los otros. Y ese es el concepto de apuesta. Es por eso, señoría, que este juego en línea no ha sido considerado apuesta, no tiene el concepto de apuesta y por tanto no puede transgredir lo que dice en relación con los juegos en línea. Termino, su señoría, señalando que efectivamente Enjoy también solicitó la información a Mercado Pago de las transacciones que se habían realizado y, como bien señaló la señora fiscal, se solo informaron transacciones que fueron depuradas por parte del mismo sistema Enjoy. Por lo tanto, no hubo terceros que compraran coins. Por lo tanto, ni siquiera se dio en la especie la compra de coins. Su señoría, es por todo lo anterior que solicito que se dé lugar al sobreseimiento definitivo, porque como ya he señalado, el delito de omisión de denuncia requiere que a lo menos los hechos que deben denunciarse sean absolutamente claros, cuestión que en la especie no sucede. Tanto es así que los señores diputados de la República hacen una denuncia por estos hechos y no incluyen los hechos que dicen en relación con Enjoy.win. Si lo tiene bien, me refiero inmediatamente a la reapertura o lo hacemos después. Eso depende de vuestra señoría, que me lo ordene. Indíquelo inmediatamente. Bien, su señoría, como bien lo señaló la señora fiscal, existen dos diligencias solicitadas. Una de ellas es la declaración de irrepresentada. Evidentemente, ninguna imputación penal puede basarse en la declaración del imputado. Pero además de eso, como bien lo señaló la señora fiscal, efectivamente va a informar lo mismo que se informó por escrito a través de la superintendencia. Y esto hay que tener claridad, su señoría, que las diligencias que propone la fiscalía, el querellante, son distintas a las que puede proponer la defensa, porque ahí se le aplica el 93C, que puede ser exculpatoria.
El estándar son proposición de diligencia, está contenido en el artículo 183, y son aquellas que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Las dos diligencias que se solicitaron, primero, que tome declaración de mi representada, no satisface el estándar, y lo segundo, esta orden general, como muy bien lo explicó la señora fiscal, estableciéndose que un tema jurídico no va a aportar nada. Hago presente además, su señoría, que el inciso segundo del artículo 183, para el caso que sea denegada una diligencia cuando uno ostenta la calidad de querellante, permite el reclamo ante las autoridades del Ministerio Público en la especie fiscal regional. Instancia administrativa que tampoco agotó la parte querellante. Es verdad, no es obligatorio para solicitar la reapertura, pero da cuenta de quizás la poca importancia que le daba a la diligencia, porque evidentemente un litigante diligente reclama ante las autoridades del Ministerio Público, toda vez que efectivamente agota la vía administrativa para que su investigación tenga el curso necesario. Por todo lo anterior, tampoco procede, su señoría, la reapertura conforme a la normativa ya citada y ratificamos la solicitud de sobreseimiento ya realizada. Bien, tiene la palabra la parte querellante ahora. Sí, su señoría, me referiré a los puntos en debate. En primer lugar, su señoría, la Fiscalía afirma que acá no hay discusión sobre los hechos y que se trataría exclusivamente de la apreciación jurídica respecto de esos hechos. La verdad es que eso no es efectivo, su señoría, porque sí hay discusión sobre los hechos. Y la discusión tiene que ver precisamente con el hecho de si se efectuaron operaciones o no de juego con esta plataforma en el tiempo en que se podían comprar estos medios de pago, estas coins a través del mercado, del sistema de mercado pago. Hay una duda sobre eso, si se efectuaron o no se efectuaron. Señala la superintendenta de que Mercado Pago le habría informado que solo se realizaron 3 operaciones, pero esa información de Mercado Pago no está incorporada en la carpeta investigativa. Por lo tanto, existe incertidumbre respecto del número total de transacciones que se efectuaron en esta plataforma en relación a este sistema de apuesta en línea. Eso es precisamente lo que ameritaría la reapertura de la investigación, que se pudiera determinar con claridad si existieron o no existieron operaciones concretas de compra por otras personas. Tenemos indicios que sí lo hubieron. De partida, este reclamo de un particular del señor Alex Vega, que es lo que motiva la acción y el informe de este Departamento Interno de Fiscalía, que contradice, como ya ha quedado de manifiesto, a la versión oficial que entrega la querella. Lo concreto, su señoría, es que en esta causa no ha habido ninguna investigación independiente de los hechos. Sencillamente, Fiscalía le solicita a la querellada que entregue un informe y con lo que dice la querellada se conforma y cree que no es necesario ni investigar si lo que dice la querellada sobre los hechos es efectivo o no, y tampoco discute su apreciación jurídica respecto de estos hechos. Por lo tanto, su señoría, esta parte estima que existen antecedentes más que sólidos para estimar que aquí sí existió un sistema de lotería que es el concepto que contempla el Código Penal en el artículo 75, dice: es lotería toda operación ofrecida al público y destinada a procurar ganancia por medio de la suerte. Es decir, en primer lugar, existen antecedentes para pensar que sí hubo operaciones de este tipo que se concretaron y que no existe claridad completa al respecto porque no se han entregado los antecedentes para verificar que eso fue así. Se contenta con los dichos de la querellada. Pero luego, respecto de el sobreseimiento, porque no existiría delito propiamente tal, se basa esta petición de la Fiscalía en decir que el tipo penal obliga a que se hayan efectuado operaciones específicas al respecto.
la verdad es que el tipo penal del artículo 275, su señoría, dice que es lotería toda operación ofrecida al público y destinada a procurar ganancia por medio de la suerte. Es decir, no exige el tipo penal que se hayan concretado, que esa oferta de juego haya sido aceptada. El tipo penal se satisface con el hecho de que haya sido ofrecida. Y en este caso está comprobado que sí fue ofrecida. Y la prueba, su señoría, de que ese ofrecimiento era ilícito, es que precisamente la superintendencia le permitió continuar con este sistema de juego a Enjoy, pero eliminando el sistema de pago a través de la plataforma de Mercado Pago, el sistema de compra de coins. Por lo tanto, eso significa que si le ordenó eliminarlo es porque era ilegal. ¿Y qué ilegalidad constituía? Precisamente la ilegalidad del artículo 275 del Código Penal. Porque, ¿cuál es lo que no dice ni Fiscalía ni la Defensa? Es que este sistema que dicen que se comprarían estas coins solamente para mayor tiempo de juego, omite que ligado a ese mayor tipo de juego existía la posibilidad de acceder a beneficios, como estadías en hoteles, premios en restaurantes, una serie de ganancias a partir del mayor uso o de la mayor permanencia en la plataforma de juego. Es decir, ganancias concretas. Ojo, que el artículo 275 del Código Penal no exige que haya un ingreso en dinero. No es el dinero lo que establece este artículo, es ganancia. Y aquí evidentemente había una ganancia, que era la posibilidad de acceder a esta estadía y estos otros beneficios que brinda estas cadenas de juego, donde hay hoteles, hay restaurantes, hay bares, hay una serie de beneficios de entretenciones asociadas al juego. Pues bien, eso es una ganancia y por lo tanto satisface el tipo del Código Penal, y por eso precisamente, su señoría, es que la superintendencia se ve obligada a ordenarle a Enjoy que elimine la posibilidad de comprar estas coins, estas monedas. Por lo tanto, eso significa que como partió este sistema de juegos era ilegal. Y la ilegalidad no es otra que la del artículo 275 del Código Penal. Por lo tanto, su señoría, resumiendo, me puede complementar mi colega doña Paula Vial, pero esta parte se opone al sobreseimiento porque hay hechos que están en la incertidumbre, es decir, la cantidad efectiva de apuestas que se efectuaron o no en esta plataforma, y se opone también porque el hecho sí es constitutivo de delito, y la prueba más clara de que es constitutivo de delito es que la misma superintendencia ordenó el cese de ese sistema de compra de coins a través de la plataforma de Mercado Pago. Señoría, efectivamente solo complementaría en aquello que no ha sido referido, en términos de que a través del oficio 942 se ordena la suspensión preventiva, pero con posterioridad a que es de fecha 2 de julio, y que ordenaba de forma perentoria a la plataforma Enjoy, y para el uso de esta plataforma, de esta página web, la suspensión, ¿no es cierto? Consta que esta nunca se bajó. La resolución que deja sin efecto esta suspensión preventiva es del día 8 de julio, y entre el 2 de julio y el 8 de julio, en que rigió la suspensión preventiva, la página siguió funcionando con el medio de pago, de Mercado Pago, ¿no es cierto?, pese a que únicamente se eliminó en la resolución del 8 de julio. Esto consta, su señoría, también en antecedentes que
fueron provistos, digamos, por el ex superintendente Leiva. Nosotros una certificación notarial del 4 de julio que certifica que esta página web sigue en ese momento funcionando con la publicidad que se había ordenado suspender. Además, existen numerosos testigos que pueden dar cuenta de ello. Esa es justamente una de las diligencias que estimamos el Ministerio Público debió haber realizado, porque cuando la superintendencia, en su resolución del 8 de julio, deja sin efecto la suspensión, lo hace señalando que a partir de ese momento la página podía volver a funcionar. En realidad, como he señalado, la página nunca dejó de funcionar, pero la superintendencia señala que puede volver a funcionar, ¿no es cierto?, pero sin este medio de pago, eliminando el medio de pago. Y agrega que va a fiscalizar que esto efectivamente se cumpla, ¿ya? Lo que no hizo durante el periodo en que había suspendido entre el 2 y el 8 de julio. Esta materia, sin duda, podrá ser indagada por el Ministerio Público una vez que se reabra la investigación como parte justamente de las constataciones de que la superintendencia fue negligente en el tratamiento de esta causa, no solo en la omisión de entrega de antecedentes al Ministerio Público y la solicitud de que realizara una investigación por la posibilidad de que existiera un delito, sino también respecto de la supuesta supervisión que realizaba respecto de una obligación específica que le cabe, ¿no es cierto?, dentro de sus funciones. Porque este es un tema relevante, su señoría. Como señaló la defensa, ¿no es cierto?, el reglamento establece el reglamento de este juego establece ciertas virtualidades para las coins, pero no deja claro cuál es la funcionalidad de las coins para efectos de poder ser valorada efectivamente como el informe preliminar lo señala. Y por lo tanto, lo que la División de Fiscalización solicita y que da cuenta o alimenta la resolución de suspensión es que era necesario indagar si estas coins podían tener un efecto, un valor, ¿no es cierto?, en términos de al menos el club de fidelización de la empresa de juego. Y, por lo tanto, solicita que se le dé acceso al juego, a la página, para poder utilizarla durante un cierto periodo y con ello poder sacar sus propias conclusiones respecto a esta sospecha preliminar de que efectivamente estuviéramos en presencia de un juego de aquellos prohibidos por la ley. Y efectivamente, de hecho, nosotros íbamos a señalar, ¿no es cierto?, que nos llamaba la atención, así como el informe preliminar de la División de Fiscalización había sido el sustento para la resolución del día 2 de julio que suspendió provisoriamente el funcionamiento de la página, que no hubiera un informe final que hubiera sido el sustento de la decisión final del día 8 de la superintendencia que ordena la eliminación del medio de pago. Nos hemos enterado ahora en la intervención de la defensa que ese informe sí existe, que es un informe del día 6 de julio, que tampoco fue entregado al Ministerio Público para efectos de los antecedentes que sustentaban aparentemente su decisión de no denunciar estos hechos a la justicia, pese a que aparecía claro, ¿no es cierto?, que existía la posibilidad de apuestas valoradas. Y en este informe, entonces, o en este informe preliminar de la División de Fiscalización, lo que los funcionarios a cargo de solicitan o dejan ver es que existía una posibilidad de que las coins tuvieran un valor efectivo en cuanto al club de fidelización al menos. Es tan claro, señoría, como que uno pretendía realmente que, por ejemplo, no sé, los más conocidos, puntos LAM o la TAM ahora, ¿no es cierto?, no fueran un medio valorado. Si uno puede cambiar o canjear un pasaje a Japón, ¿no es cierto?, eso realmente no tuviera un valor real.
Por supuesto que, en definitiva, cuando el 275 se refiere a ganancias, como ya dijo mi colega, no se refiere a dinero. En consecuencia, cuando la superintendencia entrega su informe, que es un informe de parte, por supuesto, omite dolosamente, ¿no es cierto?, la entrega de este informe, y ahora sabemos que no solo del informe preliminar que alimentó la primera resolución, sino también del informe final, que debe contener las conclusiones a partir de las cuales decide que debe eliminarse el medio de pago. Por supuesto que resulta particularmente relevante conocer para el Ministerio Público cuáles son las razones por las cuales permite el funcionamiento de la página, pero le ordena eliminar el medio de pago. Si ese medio de pago hubiera sido efectivo, que no permitía apuestas en dinero efectivo, ¿no es cierto?, o en dinero valorada, ¿no es cierto?, entonces, ¿cuál es la razón para eliminar ese medio de pago y dejar que funcione la página única y exclusivamente sin aquello? Eso es una materia que sin duda debiera haber sido objeto de la información con la que el Ministerio Público contara y a partir de la cual tomara sus decisiones. Este tipo de investigaciones, su señoría, y de la Fiscalía de Alta Complejidad, son múltiples las que se llevan a cabo. Nunca había tenido la oportunidad de ver una investigación que durara escasos 70 días, más en época de pandemia, ¿no es cierto?, que se considerara suficiente en términos de agotamiento de la investigación, única y exclusivamente con el informe de la parte imputada, que además se rechazaran cualquier otro tipo de diligencia y que con recibido dicho informe, que además ya hemos señalado que adolece de enormes faltas, que tiene unas omisiones gravísimas que nos parecen antecedentes que eran imprescindibles para el funcionamiento, para la decisión y el trabajo del Ministerio Público, el Ministerio Público decida sobreseer definitivamente con la implicancia que tiene una resolución como esta, con el estándar que se exige para adoptar una decisión como la que se señala. Por supuesto que nos oponemos a la decisión de sobreseimiento definitivo conforme a estos argumentos, pero además es imprescindible la decisión de reapertura, su señoría, porque es evidente que no se encuentra agotada la investigación y que es urgente la realización de una orden de investigar por parte de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, para efectos de realizar una serie de diligencias y solo a modo ejemplar, porque sin duda pueden existir muchas otras, ¿no es cierto? Señalo algunas que podría perfectamente el Ministerio Público haber ordenado, haberle delegado, ¿no es cierto?, o haber realizado la policía para efectos de poder determinar si efectivamente la superintendencia estaba en condiciones de tomar una decisión que entiendo es propia del Ministerio Público, como la de determinar si existía o no este delito. Revisar el reclamo de Alex Vega, su señoría. Esta persona realiza un reclamo que es el que da origen a la investigación interna de la superintendencia y que origina el informe preliminar de la División de Fiscalización, y no conocemos el contenido, ni el Ministerio Público tampoco lo conoce, el contenido de este reclamo, la respuesta que le entregó la superintendencia. No sabemos si involucró apuestas o no, o recursos económicos o no. No conocemos ese reclamo de Alex Vega, ni qué fue de él. Tampoco se le tomó declaración a esta persona, Alex Vega, que es una persona que habitualmente, ¿no es cierto?, juega en estos juegos de azar, es conocido en el ambiente. Tampoco se pidió el informe de fiscalización, no se entregó por parte de la Fiscalía, obviamente por parte de la superintendencia, obviamente la Fiscalía no podía solicitarlo porque ignoraba completamente, ya que la superintendencia se lo había ocultado, ¿no es cierto? Pero en este caso, habiéndolo conocido, por supuesto, podría haber pedido más antecedentes respecto de este informe de fiscalización, y asimismo, lo que hizo relación con el informe de término de esa investigación, la declaración de él o los funcionarios que participaron en esta fiscalización y cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron, que motivaron la decisión de la superintendencia en orden a eliminar el medio de pago. Es
una interrogante razonable para una buena investigación del Ministerio Público, preguntarse por qué se elimina este medio de pago. Esa es otra diligencia que también resultaría pertinente, tomándole declaración, ¿no es cierto?, a este funcionario. Tomar declaración, pedir correos, perdón, o los intercambios de correos que existieron entre dichos funcionarios en relación a las conclusiones en la observación del funcionamiento de esta página. Entregar copias de las respuestas de Enjoy y de Mercado Pago sobre las transacciones realizadas en este periodo, que como señaló mi colega, solo se mencionan en el informe, pero no fueron entregadas efectivamente. Solicitar una pericia informática que verifique la efectividad de que la página nunca dejó de funcionar, nunca se bajó, como ordenó preventivamente la resolución del día 2 de julio, ¿no es cierto?, que ordenó la suspensión. Nosotros tenemos esta certificación notarial que hemos acompañado a la carpeta judicial, ¿no es cierto?, pero es del día 4 de julio, como hemos señalado, nos consta que la página siguió funcionando todos los días hasta el día 8 con el medio de pago de Mercado Pago, ¿no es cierto?, eso que se verifique a través de una pericia informática. Todas estas diligencias, su señoría, son actuaciones de investigación que el Ministerio Público debió llevar a cabo antes de tomar una decisión como esta. Y en consecuencia, y atendía la gravedad de los hechos, la relevancia que tienen en términos nacionales también, el efecto que han producido, nos parece que lo que corresponde, en relación al argumento de los diputados, ¿no es cierto?, por supuesto, en cuanto a que se requiere que a lo menos el delito esté claro, creo que es muy relevante señalar que, en primer lugar, hay una diferencia clara, ¿no es cierto?, que marca mucho consuelo de tontos, como dice el dicho, ¿no es cierto?, no quiere decir, por supuesto, que eso vaya a significar que no se realice la investigación respecto de la superintendencia, pero mucho más importante que eso, su señoría, es que la superintendencia tiene funciones y obligaciones específicas en relación a estas conductas, y en consecuencia, lo que la Cámara de Diputados, la Comisión Especial, estaba realizando era justamente indagar a la propia superintendencia en las irregularidades y los incumplimientos que había o que podían existir en su relación con Enjoy. Y por lo tanto, malamente, ¿no es cierto?, podía esperarse de la Cámara de Diputados, independiente de que el Ministerio Público investigue. Hay una causa que se está siguiendo justamente en relación a ese informe a raíz de una denuncia de la Cámara de Diputados. Y podrá incluir también si es que existe alguna otra circunstancia relacionada con esto mismo. Pero particularmente respecto de este punto, la superintendencia se encuentra en una situación privilegiada, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? No solo es un funcionario público, sino que es un funcionario público que tiene tareas, obligaciones, funciones específicamente relacionadas con la materia respecto de la cual, ¿no es cierto?, se espera que cumpla denunciando a la justicia aquello que corresponde, y por lo tanto resulta que impertinente la comparación y el argumento en términos de que a partir de esto, ¿no es cierto?, uno podría decir que no se ha incumplido por parte de la superintendencia su obligación. Y finalmente, su señoría, en cuanto al acceso a estos antecedentes, particularmente el informe de la División de Fiscalización, la defensa señaló o anticipó, ¿no es cierto?, que nosotros señalaríamos que se le ocultó al Ministerio Público, y lo vamos a señalar, efectivamente, porque eso es así, se le ocultó, y el argumento de que nunca se ha ocultado este documento, y aparentemente es un documento público, ¿no es cierto?, a pesar de que él mismo dice que se filtró el día lunes en una publicación, ¿no es cierto?, porque se le entrega al señor Leiva como un ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, aunque tenga la calidad de ex superintendente, porque él tuvo que insistir y llegar hasta la Corte de Apelaciones, su señoría, yendo en contra de la superintendencia para que se le entregaran los informes por vía de transparencia. No fue un acceso inmediato, ¿no es cierto?, y que se le entregaran los informes. Pero además, independiente de aquello, de la dificultad de acceder a estos antecedentes, lo relevante acá no es que el señor Leiva tenga los antecedentes, lo relevante es que el Ministerio Público tenga los antecedentes. Y al Ministerio Público no se le entregaron estos antecedentes, lo que ciertamente disminuyó la calidad de su investigación, dificultó las posibilidades de que pudiera ser las
gestiones que nosotros señalamos que serían necesarias, las diligencias que son necesarias, y por lo tanto es imposible, ¿no es cierto?, que en algunos casos incluso hubiera vislumbrado otra serie de diligencias. Nos parece que el estándar de haberse quedado con este informe es inadecuado, es insuficiente, por eso pedimos, nos oponemos al sobreseimiento y pedimos la reapertura, pero dicho aquello, ¿no es cierto?, sí es posible realizar una serie de diligencias y para que permitan agotar la investigación y poder determinar si efectivamente estamos o no en presencia del delito que se ha señalado. Eso es. Señoría, ¿puedo hacer algunas Bien. precisiones muy breves? Muy breves. Primero Sí. que todo, se equivoca la parte de la querellante cuando señala que se tuvo que llegar hasta las últimas consecuencias para entregar una minuta, que es una opinión interna no solicitada por el Ministerio Público. O sea, no le demos un ribete que no tiene. Tampoco existe un informe final respecto de las razones jurídicas por qué Enjoy Win puede o no ser un juego en línea. Eso tampoco existe. Son minutas internas que se van pidiendo a la división. Se equivoca gravemente la parte querellante, porque lo cierto es que Transparencia no obligó a entregar estas minutas y las entregó más allá de lo obligado por parte de la superintendencia. No es efectivo que Transparencia haya obligado a entregar estas minutas, se entregaron voluntariamente. Se dice, se le escondieron al Ministerio Público. Falso, señoría. Falso, absolutamente falso. Porque el Ministerio Público pidió 4 cosas. Aquí tengo la definición. Si ha existido formulación de denuncia criminal, se le dijo que no. Se pueden indicar los fundamentos jurídicos para tal decisión, se informaron los fundamentos jurídicos. Remisión de la copia del informe XX, se entregó. Copia del oficio 942, 969, todo se entregó. No es falso que se haya escondido algo del Ministerio Público. Y se dice, pero es que estos documentos se escondieron. Señoría, estos documentos son minutas internas tal cual yo me junto con mi colega, determinamos si podemos interponer una querella, uno opina de una forma, el otro opina de otra forma, y finalmente, con el cúmulo de antecedentes que acompañó en Enjoy Win, se tomó otra decisión. No es más que eso, no existe ningún informe final por el cual se haya podido fundamentar la decisión de entender que no era una plataforma de pago. Por otra parte, su señoría, existe la información de Mercado Pago, son 3 transacciones y corresponden a medio de prueba. Se señala, por otra parte, por lo tanto, señoría, hay que aclarar esos puntos, porque esos puntos no son correctos. Ahora, se dice, no, pero el argumento de que los diputados no incluyeran estos hechos como delito no tiene ninguna importancia. A ver, pero ¿cómo no va a tener ninguna importancia, señoría, si la obligación de denunciar delito le compete a todos los funcionarios públicos? Los diputados estimaron, incluso los diputados que hicieron una denuncia, que no eran delitos. En ese contexto entonces, independiente que se ría la parte querellante, ¿será entonces claro que había que denunciar si había una discusión jurídica, como lo dijo la señora fiscal? Claramente no, porque habiendo hecho una denuncia, no se incorporan esos hechos. Por lo tanto, no procederá entonces a exigir lo que ha exigido. Ahora, lo que más llama la atención a esta parte defensora es que ahora se nos propongan una cantidad de diligencias. Cuando la reapertura, todos conocemos la norma, solo es para las diligencias que estaban pendientes. Ahora se hacen una cantidad de diligencias que incluso jurídicamente no es pertinente decretarlas porque no se solicitaron en su oportunidad. Eso es lo cierto, no se reclamó y no se solicitó en su oportunidad. Lo cierto es, señoría, que no cualquier pago a través de un medio electrónico, como ya puse el ejemplo de los juegos, llevará a entender que existe una apuesta en el concepto de apuesta, que es como se ha entendido el tipo penal, por lo cual, en ese concepto, entonces, estando a lo menos discutible la existencia o no de un delito, menos aún se le podrá exigir esta conducta a doña Vivian Villagrán. Por último, su señoría, el hecho de que se haya suspendido el botón de coins es una actitud diligente, en el sentido de, ante el evento de un informe, de una opinión interna, y que no es un acto de la administración incluso, que veía riesgo, se suspende. Entonces, eso lo queremos transformar en que había delito. Bueno, eso no es efectivo, esa opinión se tomó y se pidieron mayores antecedentes,
los que finalmente llevaron a entender que no existía un juego de apuesta conforme lo ha establecido nuestra jurisprudencia. Por lo tanto, señoría, nos mantenemos la petición de realizar. Su señoría, una pequeña puntuación. Y en lo último, para ir resolviendo, por favor. Sí, respecto de las diligencias, que la defensa señala que sería extemporánea la oportunidad de pedirla. Nosotros lo que hemos señalado, mi colega ha señalado a título meramente ejemplar lo que podría haber realizado la orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones, que fue lo que nosotros pedimos en la querella. Una investigación policial adecuada debiese abarcar temas como esos, pero no es que sean diligencias que estemos pidiendo de la nada. Eso debió formar parte de la investigación policial que desgraciadamente la Fiscalía no estimó pertinente disponer. La policía nunca pudo indagar y haber verificado situaciones como las que a título ejemplar estamos señalando hoy día debió haberse hecho. Eso, su señoría. Bien, gracias. Entonces, finalmente, antes de resolver, recapitulando para efectos de lo que lo hecho investigado por la omisión de denuncia, de acuerdo con lo que yo escuché, el delito, digamos, que tendría que haberse denunciado por parte de la superintendenta de casino es el delito del artículo 276 del Código Penal. Le consulto a la Fiscalía si, de acuerdo con... Magistrado, entiendo que eso es lo que pide la querellante en su querella. Entiendo que se refiere a los artículos 276 y 277, porque están en la denuncia que realiza la querellante. Y en base a eso es que se desarrolla la investigación por el Ministerio Público. Y en su querella, el querellante... La página 2, su señoría. Numeral 6. Omisión de denuncia 177, y luego en su querella, ¿usted dice que está en la página 2? La superintendencia Sí, y en la querella el querellante señala 276 y 277 del Código Penal. Numeral 6 de la querella. Ya. Su señoría, todo esto en relación con el artículo 275 que yo expuse en mi intervención, que es el que define el concepto de lotería y que luego después sanciona el artículo 276. Ya. Bien, y lo segundo es para también quedar claros con el tema de las diligencias. Las diligencias que en el evento de la reapertura, las que se están solicitando son las de despachar una orden a la Brigada de Delitos Económicos, entiendo, de la Policía de Investigaciones. Así es, que fue solicitada en la querella y que fue rechazada expresamente por la Fiscalía. Y la otra diligencia que ustedes solicitaron era la de que se le tomara declaración a la Así es, que se le tomara una declaración donde pudiera haber sido contrapreguntada, repreguntada respecto de las afirmaciones que hacía, cosa que por supuesto en un informe no es posible hacer. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a resolver la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada tanto por el Ministerio Público como por la defensa de la querellada, por cuanto en su concepto los hechos, materia de la querella, no son constitutivos de delito, en particular del delito de omisión de denuncia,
conforme al artículo 177 del Código Procesal Penal. Norma que entendemos debe ser reconducida al artículo 175 letra B del Código, que establece que están obligados a denunciar los fiscales y demás empleados públicos los delitos que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, especialmente en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos. En este caso en particular, lo que se pide por parte de la querellante es investigar si es que efectivamente, dado que por parte de la superintendenta de casino tomó conocimiento de la existencia de una plataforma de juego en línea no autorizada, porque habría sido operada por una empresa concesionaria de casinos como es Enjoy, y a través de esta plataforma Enjoy Win, efectivamente se habría incurrido en las conductas que se sancionan en los artículos 276 y 277 del Código Penal. De acuerdo con los antecedentes que se nos han expuesto en esta audiencia, efectivamente la superintendencia tomó conocimiento de la existencia de esta plataforma que tenía por finalidad poner en práctica políticas de fidelización de clientes de la empresa a través de permitiéndole acceso a esta plataforma y realizando estas actividades en línea, en particular a través de una suerte de simulación de juegos en línea, precisamente como hemos señalado para fidelizar a su clientela. Se ha señalado también que esta plataforma contemplaba una opción de compra a través de otra plataforma también en línea de mercado pago, de adquirir por esta vía unas suerte de premio que eran denominadas coins, que permitirían acceder a algún tipo de beneficio para las personas, para los clientes que accedieran a esta plataforma web. Se ha señalado que en consecuencia, en uso de sus facultades fiscalizadoras, la superintendencia dispuso la suspensión de la plataforma con fecha 2 de julio del año 2020, mientras que requirió, ¿no es cierto?, de parte de la empresa fiscalizada una serie de antecedentes respecto del funcionamiento de la plataforma, los que fueron remitidos al día siguiente, entre ellos el reglamento de qué manera, ¿no es cierto?, las reglas para del funcionamiento de uso de la plataforma. En particular, sobre estos denominados coins se señaló
se señala en el reglamento que representan un valor ficticio que no es transable en dinero, que no es susceptible de ser canjeado, y que y también se remitieron los denominados términos y condiciones de uso de la plataforma. Con estos antecedentes, la superintendencia, con fecha 8 de julio, dispone que puede la empresa fiscalizada continuar con la operación de esta plataforma, pero eliminando esta opción de compra de estas denominadas coins o premios, ¿no es cierto?, que contenía inicialmente la plataforma. Ahora, se nos refiere que, dado que se tomó noticia por parte de la superintendencia de todos estos antecedentes, debería haber puesto estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, por cuanto podría en este caso configurarse algunos de los tipos penales que ya hemos señalado. En ese orden de idea, el Ministerio Público ha estimado que las razones jurídicas en virtud de las cuales la superintendencia consideró que los hechos sometidos a su conocimiento y a su posterior fiscalización no serían constitutivos de delito, efectivamente son pertinentes y por lo tanto no correspondía efectuar denuncia al Ministerio Público respecto de estos hechos. En consecuencia, el Ministerio Público entiende que las diligencias que pide la parte querellante, que son estas dos concretamente, tomar la declaración a la superintendenta y además despachar una orden a la policía una orden de investigar a la brigada respectiva de la Policía de Investigaciones, resultan inoficiosas, por cuanto no se ha establecido que efectivamente, de acuerdo con los antecedentes que se recabaron en su momento por parte de la superintendencia, se estuviera en presencia de la comisión de alguno de los delitos antes señalados. También se nos ha precisado que de acuerdo con el alcance y la interpretación que se le ha dado por los tribunales superiores, por la Corte Suprema y además por el Tribunal Constitucional de los tipos penales en comento, se refuerza en ese sentido, digamos, las conclusiones del Ministerio Público en cuanto a que en este caso no se configuran estos delitos en la medida que no existe en la operación de esta página, no existe la posibilidad de realizar apuestas, es decir, no existe la posibilidad de que a través incluso de la compra a través de este sistema de mercado pago de estas denominadas coins o premios, se pudiera efectivamente obtener una retribución a cambio, una retribución, digamos, que sea valorizable de dinero, que resulta de el pozo que se acumula a través de las contribuciones que realizan todas las personas que apuestan y que en el caso de resultar acertado el pronóstico, la persona evidentemente que obtiene una ganancia, ¿no es cierto? La cantidad que apostó más la ganancia respectiva que
a contraparte pierden quienes en definitiva no aciertan en el pronóstico. Se ha señalado entonces que, dado que esta plataforma efectivamente no daba esta opción, y aquello se corrobora por cuanto en relación con la compra de estos premios, ¿no es cierto? La opción de comprar aquello no es posible obtener una ganancia, no es posible obtener una ventaja económica, y por lo tanto no se configuran los delitos de los artículos 276 y 277 del Código Penal. Ahora bien, respecto de que si estos antecedentes que fueron conocidos por parte de la Superintendencia de Casinos permiten considerar que debieron haber sido informados al Ministerio Público en calidad de denuncia, conforme lo ordena el artículo 175 del Código Procesal Penal en su letra B. El tribunal entiende que efectivamente la norma, la letra B, dispone que el funcionario público está obligado a denunciar cuando toma conocimiento de los delitos, de la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. En este caso en particular, resulta evidente que digamos, se hizo uso de facultades fiscalizadoras que son propias del organismo regulador, de la superintendencia, al requerir la remisión de estos antecedentes, y se dispuso una medida, una suerte de medida precautoria de suspender el empleo de la plataforma y luego de efectuar un análisis y a partir de los antecedentes que le fueron remitidos por el regulado, tomar una decisión respecto de continuar con la operación, o permitir, digamos, que se continuara con la operación de esta plataforma con las limitaciones que ya se han indicado. A nuestro entender, digamos, la norma que contempla, digamos, la obligación de denuncia, en este caso debe, conforme a la redacción, digamos, debe resultar más o menos evidente de que el funcionario público puede, digamos, tomar conocimiento que en el ejercicio de sus funciones se ha cometido un delito. Y en el caso que nos ocupa, de acuerdo con los antecedentes que se nos han proporcionado en la audiencia, a nuestro entender, no es evidente, no resulta claro
que la superintendencia efectivamente haya tenido noticia, digamos, haya tomado conocimiento de que esta empresa regulada haya efectivamente estado desarrollando una actividad de aquella que sanciona el Código Penal en los artículos 276 y 277 del Código Penal, y que la obligara, ¿no es cierto?, y se viera en la obligación de efectuar la denuncia respectiva al Ministerio Público. Evidentemente que es una cuestión diversa a esta sede, digamos, a la competencia de esta sede, si es que la manera en que se ejercieron, digamos, las facultades fiscalizadoras por parte de la Superintendencia de Casinos. Aquello es una cuestión de carácter administrativa que debe ser, a nuestro entender, debe ser investigada y es de conocimiento de la Contraloría General de la República. Pero en cuanto a que si fue suficiente la información que se recabó a la empresa regulada, si es que era pertinente autorizar con posterioridad el funcionamiento de la plataforma con la eliminación de esta opción de compra a través de Mercado Pago, y si a aquello se desprende existe algún tipo de responsabilidad administrativa. Pero lo que nosotros, el tribunal en este caso debe resolver es y determinar si es que en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras se tomó conocimiento de la comisión de un delito en particular, que ameritara, obviamente, efectuar la denuncia respectiva para que, en este caso, el Ministerio Público abriera una investigación para perseguir responsabilidades penales en contra, obviamente, de la empresa, de las personas, ¿no es cierto?, que estarían desarrollando estas conductas que sancionan los artículos 276 y 277 del Código Penal. En ese orden de idea, el tribunal estima que no hay antecedentes que permitan concluir que se habría incurrido por parte de la superintendencia en una omisión de denuncia, en el sentido de que al efectuar sus labores de fiscalización pudo constatar que la empresa fiscalizada estaba realizando conductas o se estaba desarrollando la comisión de los delitos antes referidos. En ese sentido, el artículo 276 castiga a los autores, empresarios, administradores, comisionados, agentes de lotería no autorizados legalmente. Y el artículo 277 castiga a los banqueros, dueños, administradores, agentes de casas de juego de suerte, envite o azar, también con las penas que se señalan en esas disposiciones legales. De acuerdo con las alegaciones, ¿no es cierto?, que se han vertido en esta audiencia y los antecedentes puestos en conocimiento del tribunal, la superintendencia recabó antecedentes, efectuó una labor de fiscalización. Reiteramos que no compete al tribunal determinar si esa labor de fiscalización
era idónea, era correcta, digamos, era adecuada al caso en particular, sino que lo que compete dilucidar es si con motivo de esa fiscalización pudo constatar la comisión de estos delitos. Y por las razones que hemos indicado, el tribunal entiende que no se pudo determinar la comisión del delito, de estos delitos que ameritarían la denuncia ante el Ministerio Público. En ese sentido, digamos, hay que tener y reiterar que de acuerdo con el reglamento de uso de la plataforma, y que era precisamente lo que podía eventualmente establecer o indicar la comisión del delito, era precisamente la opción de compra de estos premios, de estas denominadas coins, a través de una plataforma de mercado pago, pero el reglamento donde se señala claramente que no son estas compras no corresponden a, es un valor ficticio que no es transable, que no es canjeable, no es intercambiable en dinero u otros bienes. Por lo tanto, es claro, a nuestro entender, que a partir de aquello no es posible concluir con una mínima seguridad de que el uso y la explotación de esta plataforma efectivamente configuran un delito en cuanto a que se trata de del ejercicio de una actividad de casino, de apuesta ilegal, que es lo que sanciona el ordenamiento jurídico. Finalmente, el tribunal, en ese sentido, digamos, comparte lo señalado por la Fiscalía en cuanto a que se requiere, en este caso, un dolo directo para considerar configurado el delito del artículo de la omisión de denuncia del 177 en relación con el 175. Y por las razones que latamente ya se han señalado, el tribunal estima que no se dan los presupuestos que la norma exige como para considerar que en el ejercicio de estas facultades de fiscalización, la Superintendencia de Casino tomó conocimiento de un delito, de aquellos de los ya referidos, y omitió, ¿no es cierto?, deliberadamente poner estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público como le correspondía en su calidad de funcionario público. Por estas razones, ¿no es cierto?, el tribunal concluye que los hechos en materia de la querella, en materia de la investigación, sujetos a investigación, no son constitutivos del delito de omisión de denuncia, y en consecuencia acoge la petición tanto de la Fiscalía como de la defensa y decreta el sobreseimiento definitivo de la presente causa. Y obviamente también por las razones señaladas rechaza la solicitud de reapertura de la investigación planteada por la parte querellante. ¿Tienen alguna otra solicitud? No, magistrado. Copia
si se nos puede remitir. Copia del registro de Audio de la audiencia, ¿sí? Sí, Su el señoría, registro de audio queda a disposición de todos los intervinientes. sí, su señoría, si se puede remitir a través de un vínculo, su señoría, como regularmente lo hace la sección de administración. Muchas gracias, su señoría. Muy bien. Ponemos término a la audiencia entonces. Hasta luego. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Gracias.